Hola, esto es Arkham Comics, y en este episodio de la historia de Batman revisamos las primeras apariciones del Pingüino, el Espantapájaros y Dos Caras. Este es el tercer año en la historia de Batman, cuando las historias cambian su dirección para ser más aptas para niños y jóvenes, haciendo que la reputación de Batman cambiara drásticamente. Un claro ejemplo de esto es esta historia en la que Batman se ve obligado a reemplazar a un boxeador en el ring, y entra al combate solo con pantalones cortos, guantes de boxeo, un par de botas y su máscara. Y esta es tan solo una de las tantas situaciones ridículas por las que pasa el personaje en estos tiempos. Pero afortunadamente aún habían historias destacadas como la que introduce al Espantapájaros. El profesor Jonathan Crane enseña psicología en la Universidad de Gotham. Crane tenía una fascinación obsesiva con la psicología del miedo y usaba tácticas de espanto para enseñar sus clases. Esto le dio a Crane una mala reputación con sus colegas, quienes lo molestaban por ser excéntrico y por su apariencia física, llamándolo espantapájaros. Usando esto como inspiración, Crane se disfraza de espantapájaros y empieza a espantar gente inocente a cambio de dinero. Esto pone en alerta a las autoridades y el espantapájaros es eventualmente detenido por Batman y Robin. Lo interesante del espantapájaros es que es el segundo villano con una historia de origen. El primero fue Clayface, mientras que el origen de Catwoman y del Joker sigue siendo un misterio. Pero dejando de lado a los villanos por un momento, hay un evento muy relevante en el número 7 del cómic de Batman. En la historia, Bruce Wayne es acusado de un asesinato y es encarcelado. Robin intenta encontrar a los verdaderos criminales, pero no lo consigue y decide ayudar a Bruce a escapar de la cárcel. De esta manera, Batman y Robin encuentran a los verdaderos asesinos y los llevan a la corte para limpiar el nombre de Bruce Wayne. En ese momento, el abogado de distrito trata de convencer al juez y al jurado que Batman no puede intervenir en la justicia porque no es más que un vigilante, pero es entonces cuando el comisionado Gordon interviene y da una emotiva explicación de por qué Batman es una figura importante en la ciudad, y para culminar su discurso, Gordon nombra a Batman como un miembro honorario del departamento de policía. Es así como Batman se transformó en una figura de autoridad oficial y poco tiempo después Batman también se vuelve un miembro honorario de la Sociedad de la Justicia en otra historia junto con Superman y el Flash original. Y ahora, regresando a los villanos, el Pingüino hace su primera aparición en el número 58 de Detective Comics, en donde se presenta como un hombre pequeño pero robusto, que usa un traje, lo cual le da una apariencia de pingüino. Usando sus paraguas como herramientas y armas, el Pingüino empieza una serie de crímenes en donde roba valiosas piezas de arte. Gracias a su armamento de paraguas, el Pingüino logra escapar en esta ocasión, a pesar de que Batman y Robin recuperan todos los elementos robados. Luego de esto, el Pingüino hace un par de apariciones más, en las cuales vuelve a escapar gracias a su enorme arsenal de paraguas. Adicionalmente, hay más historias ridículas, como cuando Robin se vuelve un encantador de serpientes con una armónica, la primera historia navideña de Batman, y cuando Batman usa los zapatos inflables para caminar sobre agua. Ahora, como Batman ya trabajaba con la policía de Gotham, ellos necesitaban un método de contacto, y es así como aparece por primera vez la batiseñal. Esta era una luz de proyección ubicada en el techo del departamento de policía con la figura de un murciélago, y cuando esta se enciende quiere decir que la policía necesita a Batman. Desde entonces la batiseñal se ha vuelto tan popular que ha sido usada en casi todos los cómics modernos, películas y series de televisión de Batman. En la siguiente aparición del Joker, el payaso del crimen casi logra descubrir la identidad secreta de Batman, pero en el último instante decide que no le interesa saber la verdad, porque eso arruinaría sus enfrentamientos constantes. Y esta es una de las grandes tradiciones del personaje, quien lo único que busca es generar caos y frustraciones para Batman. El tercer año en la historia de Batman termina con más historias un tanto ridículas. En la primera, Dick Grayson cumple años y Bruce Wayne le prepara una fiesta, pero también le da sus respectivas nalgadas de cumpleaños, lo cual me parece de lo más extraño. Pero quizás la parte más importante de esto es que en la historia, Batman y Robin se enfrentan a un dinosaurio robótico, tal como el que se encuentra en la decoración de la Baticueva moderna. En la segunda historia, Catwoman regresa con un plan maestro que consiste en tener muchos hombres disfrazados como Batman para inculpar al héroe. Por supuesto, su plan fracasa, pero Batman la deja huir nuevamente después de robarle otro beso. Y por último, en la tercera historia, Batman se convierte en el sheriff de un pueblo en el viejo oeste. Es así como termina el tercer año de la historia de Batman, y como pueden darse cuenta, la calidad de las historias se iba perdiendo constantemente. Pero ahora es momento de iniciar el cuarto año, en donde otro villano importante es introducido. El cuarto año empieza con una historia en la que el Joker es ejecutado en la silla eléctrica, pero es inmediatamente resucitado por sus cómplices. Y si eso no suena nada lógico, ¿qué me dicen de Batman y Robin patinando en hielo por primera vez? Esto sucede en la misma historia y puede que haya sido la inspiración para la escena de la película Batman y Robin, en donde pasa exactamente lo mismo. Por suerte no usaron la historia en la que Batman y Robin usan esquís para la nieve.
Y hablando de muertes falsas, a Robin le pasó algo parecido cuando el Joker finalmente logra matar al Chico Maravilla, pero Batman usa una máquina para resucitarlo. Esto es un claro ejemplo de que la lógica normal no aplicaba en los cómics de los 40. Por un lado, esto era algo bueno, porque en una de esas historias fue introducido el villano más extraño, Dos Caras. En la historia, Harvey Kent era el fiscal de la ciudad, y sí, su nombre original era Harvey Kent. Durante el juicio de un criminal, el mafioso arroja ácido al rostro de Kent, dejándole marcadas cicatrices verdes en su lado izquierdo. Cuando su prometida lo rechaza, Kent decide empezar una vida de crimen y para ello, toma una moneda de 2 caras que era usada en el caso contra el criminal como evidencia. Le destruye un lado y adopta el nombre de Dos Caras, el criminal más bizarro, quien decide entre el bien y el mal dependiendo de qué lado caiga la moneda. Lo curioso de esta historia es que fue la primera en los cómics de Batman que fue terminada en 2 partes, dándole a Dos Caras todo un nuevo significado con el número 2. En la conclusión de la historia, Harvey no puede olvidar a su prometida y usando maquillaje, él regresa a verla, pero su maquillaje falla y cuando la verdad se descubre, Dos Caras regresa a su vida de crimen, hasta que eventualmente Batman lo detiene. Después de la introducción de Dos Caras, los enemigos interesantes dejaron de aparecer y en su lugar, las historias se enfocaban en crear nuevos ambientes y artefactos. Un perfecto ejemplo de esto es la historia en que se introduce el hangar subterráneo, ubicado debajo de la mansión Wayne, en donde Batman guardaba todos sus vehículos. Esta estructura no era todavía la Baticueva, pero considerando que antes era un simple túnel, se puede ver la evolución del lugar secreto más famoso de los cómics. Además de este hangar, se introduce por primera vez el cuarto de los trofeos, que es en donde Batman guarda todas las reliquias de los casos que ha resuelto. Por último, se dio a conocer la imagen de la mansión Wayne por fuera, pero resulta que esta casa es mucho más pequeña que las versiones modernas. En cuanto a artefactos, en una de estas historias, Batman y Robin usan por primera vez sus primeros trajes alternos. Estos trajes eran completamente blancos y servían de camuflaje en zonas con mucha nieve. Por otro lado, aún había historias sin sentido, como cuando Bruce Wayne estaba en una cita con Linda Page en un parque de diversiones, y cuando la batiseñal aparece en el cielo, Bruce pretende que se cae de una de las atracciones y abandona a Linda para ir a luchar contra el crimen. Y si eso no es bastante ridículo, en esa misma historia el Joker se les escapa de entre las manos a los héroes y Batman le pide a Robin que le dé una patada en los pantalones y como resultado tenemos esto. Ciertamente las historias se estaban volviendo muy torpes, pero en ese momento algo sucedió que cambió la forma de contar historias en los cómics. El año era 1942 y el mundo estaba en guerra. Los nazis habían invadido gran parte de Europa y Japón le había declarado la guerra a los Estados Unidos. Norteamérica entró en la guerra y los cómics también formaron parte de esto. Debido a que los cómics eran muy baratos y se conseguían con mucha facilidad, el gobierno de los Estados Unidos enviaba cómics a sus tropas, y los creadores de los cómics empezaron a crear historias con temas de patriotismo y de guerra. Batman no fue la excepción. Primero se enfrentó contra nazis infiltrados en Gotham y un poco tiempo después salió en una portada en uno de sus cómics, disparando felizmente contra el enemigo. Batman era el héroe que no usaba armas, pero solo por la guerra se hizo una excepción, y este tipo de portadas aparecieron en casi todos los cómics de ese entonces. Fueron tiempos duros para todo el mundo. De hecho, en una de las historias, Batman se imagina 2 futuros posibles, uno en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra, y el segundo, el que en realidad sucedió. Una historia oscura con un mensaje de esperanza. Regresando a las historias no tan serias, Catwoman regresa y esta vez intenta dejar el crimen cuando se enamora de Bruce Wayne. El millonario le sigue el juego simplemente con la intención de hacerla que se reforme, pero en el proceso su relación con Linda casi se arruina. Al final, Bruce Wayne deja de jugar con ambas mujeres y recupera su relación con Linda, causando que Catwoman regrese al crimen, solo para ser detenida por Batman al final. En otras historias pasaron algunas cosas un tanto interesantes, como la segunda historia de Navidad en donde aparece el batiavión navideño y la segunda aparición del espantapájaros, quien también aparece por última vez en estos años y no vuelve a aparecer sino mucho tiempo después. Y hablando de villanos, en este año también aparecen los primos gordos conocidos como Tweedledum y Tweedledee. Ellos mismos se pusieron estos nombres por ser muy similares a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, pero realmente nunca fueron una amenaza seria para Batman.
Y para finalizar este episodio tenemos la primera aparición del mejor mayordomo que jamás haya existido, Alfred. El número 16 del cómic de Batman introduce a Alfred en una historia que se llama Aquí viene Alfred. En un principio, Alfred era un hombre gordo que viajaba desde Inglaterra para servir como el mayordomo de Bruce Wayne, puesto que su padre había sido el mayordomo previo de la familia Wayne y al morir su último deseo era que su hijo siguiera la tradición familiar. Bruce y Dick no estaban muy convencidos de aceptar a Alfred, pero esa noche un grupo de ladrones entran en la mansión Wayne y los héroes entran en acción, persiguiendo a dos de los ladrones afuera de la mansión. Uno de los criminales se queda adentro y Alfred lo confronta, derrotándolo de manera accidental. Durante la pelea, Alfred abre una puerta secreta que se dirige directamente al hangar subterráneo. Alfred era un detective principiante, pero solo un ciego no podría darse cuenta de la verdad. Una vez que los criminales fueron capturados, Bruce y Dick se preparan para decirle a Alfred que se vaya, pero Alfred los sorprende llevándole sus trajes cuando la batiseñal está activada. Después de esto, Batman y Robin no tienen otra opción más que aceptar a Alfred, ya que él conoce sus identidades secretas. Y esa es la historia del origen del personaje más querido en los cómics de Batman. En el próximo episodio veremos la creación definitiva de la Baticueva, así como la transformación de Alfred. Si no quieres perderte este y muchos más videos de la historia de Batman en los cómics, suscríbete ahora y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces, mucha suerte amigos.